Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Un ex policía federal perteneciente al municipio de Tecámac fue retirado de su cargo tras mostrar actitudes violentas al realizar su trabajo. Se sabe que recurría a hacer uso de la fuerza y accionar de manera impulsiva en contra de los civiles que arrestaba, así como consumir estupefacientes y tener indicios de esquizofrenia. Al ser vetado del cargo, sus familiares buscaron solución espiritual antes que médica y decidieron enviarlo a un retiro religioso. Mas no sabían que después de aquel encuentro con Dios, José regresaría acompañado del mismísimo diablo. Esto es Los Susurros de la Muerte. Hoy presentamos El Caníbal de Tecámac. Era el año 2018. José López Bautista, un exmiembro de la Policía Federal del Estado de México, fue retirado de su cargo al ser denunciado por abuso de autoridad e ingerir todo tipo de drogas. Al entregar el uniforme, José recurrió a ser enviado a un retiro espiritual para mejorar su comportamiento y quizás dejar de ser el monstruo que era. Tenía una familia, conformada por su esposa Esther Alicia Castro y dos pequeñas hijas, Alejandra y Loreto. Durante años, todo marchaba bien, y fue así hasta que un día por la mañana José fue llamado a su centro de trabajo, ya que le informarían que sería destituido de su cargo. Fue ahí que José comenzó a tener comportamientos extraños, recorriendo a alcoholizarse excesivamente, drogándose, violentando a su esposa y perdiéndose cada vez en una profunda depresión. Al ver su comportamiento, sus familiares decidieron enviarlo a Tlaxcala, junto a un grupo de personas quienes buscaban rehabilitación espiritual. Partió con rumbo a aquel retiro el día 27 de diciembre, y su retorno a la ciudad fue justamente el día 31 del mismo mes. Ese día por la tarde, José llevó a su esposa e hijas a la casa de su madre para celebrar la cena de fin de año. Pero la fiesta se arruinó cuando, en un ataque de ira, José inició una discusión con su esposa e intentó golpearla. Pero su madre se opuso. Esto le enfureció cada vez más y decidió abandonar la casa. A pesar de la insistencia de sus familiares, hizo caso omiso y consiguió llevarse a su esposa e hijas hasta su domicilio de Tecámac, donde nadie volvió a saber de ellos por varios días. Pasó una semana y sus familiares se preocuparon ya que José evadía todas las llamadas. Al paso de unos días, la hermana de Esther llamó a su casa para saber qué pasaba con ellos, pero José le respondió con una voz quebrantada. Le contó que sus hijas y su esposa lo habían abandonado después de la cena de fin de año. Por tal motivo, estaba muy desconcertado y no quería que nadie le molestara más. Mas la cuñada no dio tregua a las excusas, pues conocía bien a Esther e intuía que algo malo estaba pasando. Así que decidió ir a buscarlo a su domicilio acompañada de un cerrajero para entrar por la fuerza. Cuando José notó su presencia, se asomó desde el interior de su casa pidiéndole que se fuera, que él no quería saber nada más de ellos. Al día siguiente, personas que habitan cerca de la casa de José realizaron una llamada de emergencia para reportar un posible incendio en aquel domicilio, pues había un constante flujo de humo que salía por la ventana de una de las habitaciones. Al recibir la alerta ante el incendio, el cuerpo de bomberos y los policías acudieron al domicilio. Al cesar el fuego, los agentes accedieron a la casa, donde encontraron a José bajo los efectos de una droga y con un cuchillo en mano. Este les pedía que salieran de su domicilio, o de lo contrario, accionaría en su contra. En un intento de agresión, uno de los agentes accionó su arma, dándole un disparo en el pie. Cuando los agentes subieron a la planta alta de la casa, se encontraron con una escena escalofriante. Había 3 cuerpos que se encontraban desollados, calcinados y decapitados, mismos que estaban rociados con cal y cubiertos con cobijas. Además, había cubetas con restos de órganos y partes de cuerpos humanos. Tras la investigación, las fallecidas fueron identificadas como Esther Alicia Castro, Alejandra López Castro y Loreto López Castro, la esposa y las hijas de José.
El asesino fue trasladado a la Procuraduría, donde negó a toda costa ser el responsable de dichos actos y mencionó no acordarse de nada que haya pasado en los días anteriores después de su regreso de Tlaxcala. Un abogado pidió que se le realizaran estudios de psicoanálisis para determinar su estado mental, mismos que dieron como resultado dictando que José padecía un ligero indicio de esquizofrenia, mas al no estar tan desarrollado, aún le permitía controlar los actos de cada episodio que tenía. Días después, José aceptó los cargos por el asesinato de su familia y reveló las atrocidades que cometió la noche de Año Nuevo. Cuenta que después de aquella discusión en la casa de su madre, él obligó a su esposa e hijas a tomar un taxi con dirección a su domicilio. Una vez ahí, no discutió más con Esther. Sin embargo, esperó a que se durmieran para llevar a cabo lo que las voces de su cabeza le ordenaban, quienes le pedían que asesinara a su familia. Manipulado por los efectos de una droga, subió a la habitación de su esposa con un cuchillo, pero ella aún estaba despierta. La atacó. Aunque ella respondió a la agresión, esto fue en vano, ya que José la superaba en peso y fuerza. Tras la impotencia de evadir la agresión, perdió la vida de 16 puñaladas en el tórax y más partes de su cuerpo. El asesino se dirigió a la habitación de las niñas y las asfixió, una a una hasta ver cómo perdían los signos vitales. Colocó los restos de sus hijas junto al cuerpo de su madre, las roció con cal y las cobijó. Cuenta que esa noche durmió junto a los restos de sus víctimas. Al día siguiente, pensó en distintas formas de deshacerse de los restos, así que decidió comenzar a despedazarlas para comérselas. Posteriormente, llevar las sobras a un lugar lejano a su domicilio. Mas el intento fue en vano, pues era muy complicado salir de aquel fraccionamiento intentando disfrazar aquel olor a muerte que los cuerpos ya desprendían. Por tal motivo, preparó cubetas con cloro y jabón para disimular el olor. Al recibir ya varias quejas de los vecinos, decidió quemar la ropa de su esposa al interior de su casa. Y fue así que se le ocurrió incendiar la casa en total para cubrir cualquier evidencia de aquel atroz asesinato. Mas fue en vano, pues no contaba que ya había gente reportando las anomalías que cometía. Después de aquel suceso, José fue condenado a prisión por el resto de su vida en un penal del Estado de México, mas no mostró arrepentimiento de ser el culpable de arrebatarle la vida a su esposa y al resto de su familia. Ahora solo queda ser juzgado por el karma, que le recordará cada 31 de diciembre que será un asesino por siempre, además de ser atormentado por aquellas voces provenientes del infierno, quienes velarán sus sueños eternamente. Esto fue Los Susurros de la Muerte. Soy Luis Cruz y deseo que su año no tenga un fin sin regreso y una feliz Navidad. Recuerda mirar a tu alrededor antes de cerrar los ojos y no te olvides de sintonizar nuestro siguiente programa.